El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Te invito a que tomes asiento y vamos a compartir palabra de Dios. Una palabra muy hermosa la del día de hoy. Es una historia muy hermosa. Por momentos una historia de desencuentro y de desentendimiento. Pero por momentos una historia de gloria, de poder y de victoria. Por momentos una historia de fracaso. Y por momentos una historia de éxito. Sería el reflejo de nuestras vidas. Dice la Escritura así en el libro de Génesis. En el capítulo 14 vamos a leer esta palabra en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta historia transcurre en un tiempo adverso. Eran tiempos de los reyes. Algunos dirán, pastor, yo conozco los tiempos de los reyes. No, tú todavía no conoces nada. Porque tú tienes que situarte en esta historia. Dice la Escritura que en esta historia la característica de los reyes era distinto a lo que la gente conoce. La gente conoce un rey y un reino fastuoso, dentro del cual existen varias ciudades, en el cual existen príncipes, varones nobles, gobernadores, ciudades importantes y demás. En este tiempo, los reyes eran distintos. No era el rey todopoderoso, no era el rey que era dueño de todo un país. Eran reyes que gobernaban sobre sus propias ciudades. Digamos que en una dimensión muy pequeña, en un espacio muy pequeño, en un espacio de territorio muy pequeño, podían habitar 5, 10, 15, 20, 50, 100 reyes. Cada uno con su reino, cada uno con su corona, cada uno con sus súbditos, cada uno con sus leyes, adaptadas o no, cada uno con sus creencias. Es como hay lugares o países que son tan pequeños que tú cruzas 50 kilómetros y estás en otro país. Manejas 100 kilómetros más y estás en otro país. Y sigues caminando y estás en otro país. Hay lugares del mundo donde los países son tan pequeños que la gente no alcanza a viajar 1 hora y se atravesó los países. En nuestro país tú puedes viajar 36 horas y todavía no sales de él. Cuando yo le decía a la gente, algunos me preguntaban y decían, ¿cuántas horas está usted de su país, del norte de su país? Le decía, ¿en vehículo? No, me dice, dígame en avión más o menos. Y yo le digo, para viajar de una punta a otra del país, en avión aproximadamente 5, 6 horas, o tal vez un poco más. Y me abrían los ojos grandes, decía, ¿en avión? Ellos en 40 minutos tarda más el avión en despegar que en aterrizar si están en otro país. En este tiempo, en este contexto, en esta historia, los reinos eran pequeños. Cada rey gobernaba sobre su ciudad. Entonces había muchas batallas cruentas. Los reyes peleaban por tener el dominio sobre su región. No se conformaban con una ciudad. No alcanzaba uno a tener el poder como para poder derrotar a todos, sino que tenían que hacer alianzas, unirse con otros para poder ir y pelear contra otros. Dice la Escritura aquí que en este tiempo hubo un rey que se juntó con otros 3 reyes más. Yo te voy a contar parte de la historia sencilla, porque cuando leamos la palabra, tal vez algunos niños no pueden entender bien esta historia. Ciertamente un rey se levanta, era un rey poderoso. Una ciudad que comenzó a crecer. Sus hombres eran más sabios, sus guerreros eran más diestros para la batalla, sus gobernantes eran más hábiles para la política, sus administradores eran más astutos, más inteligentes. Entonces, cuando la ciudad comenzó a fortalecerse y a crecer, este rey comenzó a hacerse poderoso. Y una vez que tuvo el poder para gobernarse a él mismo y a su gente, quiso gobernar a otros. Entonces, a través de la fuerza les impuso tributos, los hizo esclavos. Ellos pagaban tributo año a año. Y de esta manera este reino se iba enriqueciendo más y más, e iba absorbiendo a las ciudades pequeñas. Iba expandiéndose. Si bien eran otros reyes que vivían como vasallos, como súbditos, con
fuesen esclavos, este rey iba expandiendo su poderío y iba expandiendo su fuerza. Dice la Escritura que entonces este rey comenzó a hacerse fuerte. Y en un momento tuvo tanta riqueza que pudo comprar más ejército, pudo alquilar más hombres para la batalla, pagarle sueldo también en la guerra. La guerra era una actividad, ser soldado era una actividad en aquellos días, era como mercenarios. El rey que tenía dinero pagaba para la guerra, ganaba la guerra, tenía más dinero, perdía la guerra, su reino entonces se desmoronaba. Dice la Escritura que este rey comenzó a crecer. Y un día, ciertos reyes que antes le pagaban impuestos, le pagaban tributo, dijeron: no te pagaremos más. Se rebelaron. Entonces este rey salió a hacerles guerra otra vez para doblegarlos, otra vez y obligarles otra vez a que le sigan pagando dinero. Pero como no estuvo seguro, dice que juntó a 3 reinos más, 3 reyes amigos más. Le dijeron: vamos a la batalla. Yo conquistaré a aquellos 4, tú a aquellos 4, y repartiremos el botín, repartiremos las ciudades, aquellas ciudades reino que existían en estos días. Dice la Escritura que entonces estos 4 poderosos reyes comenzaron a viajar por toda la nación, por todo aquel territorio que, si bien no era tan grande, en aquellos días era extenso para ellos, porque no tenían los medios de locomoción que hay hoy, automóviles, aviones y demás. Entonces tenían que andar a pie, en algunos casos en camellos, y los que tenían más dinero podían ir a caballo, pero la mayoría del ejército iba de a pie. Dice que iban recorriendo todo aquel territorio vasto, inmenso, y derrotando otra vez y conquistando otra vez a los reyes que se animaron a sublevarse, que se animaron a querer liberarse de la opresión. Dice la Escritura que de repente llegaron a 4 reinos ciudades y le hicieron guerra: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. La Escritura cuenta que entonces estas ciudades, cada una tenía un reino. En una de ellas vivía Lot, sobrino de Abraham. Y la historia lo cuenta así en el capítulo 14 del libro de Génesis. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, en el capítulo 14, verso 1: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Quemaín, a los usitas en Am, a los semitas en Sabe y Diataín, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la célula de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enim-Mizpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Haze-Somat-Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma, el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás pusieron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recorrió todos los bienes, y
también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración, aleluya. Ciertamente hay nombres muy complicados aquí. Sería mejor que se llamasen Cor que Andrés, pero eran nombres bastante complicados. Sin embargo, dice la Escritura que eran 5 reinos contra 4 reinos. Ciertamente, dice que el rey de Zoar, Alma, Seboín, Sodoma y Gomorra se levantaron. Durante 12 años les sirvieron. 12 años pagando impuestos, 12 años agachando la cabeza, 12 años aceptando la situación tal y cual como está, 12 años sintiéndose como esclavos, 12 años siendo dominados, 12 años sintiéndose perdedores, 12 años sintiendo que las cosas no van a cambiar y que es el destino el que te tocó así. Y si es sufrir, hay que sufrir. Y si es pagar, hay que pagar. Y si es la injusticia, hay que soportar la injusticia entonces. Dice que durante 12 años ellos aceptaron esta condición. Ciertamente estos reyes habían sido más fuertes y los habían gobernado. Pero dice la Escritura que en el año 13º, en el año número 13, entonces se rebelaron. Le dijeron: no te pagaremos más impuestos. ¿Sabes? El año 12 es el año de las decisiones buenas. Hasta sería como es el límite. El número 12 son las decisiones buenas. El número 12 es la voluntad de Dios. El número 12 es el tiempo de Dios. Significa eso el número 12. Algunos dirán: pastor, yo sabía el número 3, por ejemplo, de la Trinidad de Dios, de los 3 días de la resurrección. El número 7 de la perfección, de la creación, del descanso. Pero tú sabías del número 12, el número de la voluntad de Dios, el número del tiempo de Dios, el número de la bendición de Dios. Dios se movió, así como se movió con señales. El Señor le dijo, al pueblo pidió una señal. El Señor le dijo: señal no le va a ser dada a esta generación cuando ellos pidan o cuando ellos quieran. ¿Quieren ver señal? Vengan a la iglesia. Busquen a Dios. Y si no, confórmense con la señal de Jonás. Ellos dijeron: ¿cuál es la señal de Jonás? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y se levantará con poder. El Señor entonces asocia el número 3 a la victoria, al poder, a la gloria. Pero el número 12 lo asocia al tiempo de Dios, a la bendición del Señor, al cumplimiento de los planes de Dios. Cuando el Señor elige discípulos, elige 12 discípulos. Era el número perfecto, era la voluntad de Dios. Cuando el Señor dice: ¿acaso no saben que yo podría pedirle al Padre 12 legiones de ángeles que vengan y peleen por mí? No podría haber dicho 7, 9, 15, 20, 12 legiones. El número de la voluntad de Dios, del tiempo de Dios. El tiempo de la voluntad de Dios. Es el tiempo perfecto. Algunos dicen: no, pastor, el asunto es hacer las cosas cuando hay que hacerlas. A veces uno lo hace a tiempo, fuera del tiempo. Lo importante es hacerla. A veces el tiempo te va a marcar. No es lo mismo que tú pagues tus deudas a tiempo o fuera de tiempo. Fuera de tiempo te lo aceptan, pero luego tienes que seguir pagando más. Era el tiempo perfecto en el que tú pagabas y la deuda se extinguía, se acababa. Pero cuando es el tiempo imperfecto, tú pagas y dices, parece que te liberas del compromiso y tienes que seguir pagando más. Intereses punitorios, intereses como castigo. No es lo mismo criar los hijos cuando los hijos tienen 20 años que querer criarlos cuando son pequeños. Algunos padres fueron ausentes durante toda la vida y de repente, cuando los niños son adolescentes, quieren actuar como padres. Los niños dicen: parece que tú eres padre, pero tú nunca has actuado como mi padre. Están fuera de tiempo. Quieren actuar en el año número 13. En el año número 13 las cosas no salen bien. La Biblia dice que hay que actuar en el tiempo. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es tu número 12 para ti. Mañana será el 13. Mañana es otra cosa. Hasta la gente asocia el 13 con algo malo. Dice que el martes 13, dice la gente, que no te cases ni te embarques, dice. Resulta que yo tenía que hacer un viaje muy costoso con la familia. Los pasajes salían una exorbitancia de dinero. Entonces buscaba combinaciones, un día antes, un día después, un día antes, y de repente seguía siendo caro, miles de dólares.
de repente se me prende la lamparita, como dicen algunos. Porque vi que ese día, ese mes, el martes caía 13. Tenía que hacer el viaje en avión. Dije, la gente no se va a animar a viajar el martes 13. Así que puse la solicitud para que me coticen los pasajes el martes 13. Lo conseguía menos de la mitad de precio al pasaje. Para viajar todos por el precio prácticamente de 2 personas o menos. Cuando le comentaba a mi hermana, decía, así que el martes 13, y sí, el martes 13 nadie quiere viajar en avión porque tienen miedo que el avión se caiga y se mueran. Mira, si te vas a morir igual. De cualquier forma. Aún la gente asocia el 13 con algo de desgracia, con algo de la mala suerte, como ellos llaman. Nosotros asociamos el 13, lo que está fuera de la voluntad de Dios, es una señal. Ahora, ¿por qué esperaron 13 años? ¿Por qué no se rebelaron en el año número 12? Es el tiempo máximo. Era el tiempo de Dios. Algunos dirían, bueno, pero en el año número 12 no se animaron porque uno a veces no toma conciencia, es como fuma, que de repente no toma conciencia que le hace mal. Y bueno, uno puede dejar a veces a los 40 porque ahí se dio cuenta. ¿Y qué tal si es demasiado tarde? Antes era demasiado pronto porque el joven de 19 años piensa que fuma y que es un vivo bárbaro, que es un inteligente tremendo, que todos lo miran como diciendo, soy hombre. ¿Sabes qué? Yo a veces cuando miro a una gente que fuma, digo la verdad, qué personas tan débiles son, qué pocas neuronas tienen conexiones unas con otras. O tal vez las ocupan para otros asuntos y no se dan cuenta que están pagando para matarse. Pagan para que los maten. Algunos por darse cuenta muy tarde y otros dicen muy temprano no se puede porque uno es inocente. Tiene que madurar ese razonamiento para darse cuenta, como la jovencita. Tiene que darse cuenta entonces que tiene que ser mamá. Cierta joven dejó a su hijo en el auto y se fue a bailar, no le importa nada. Encontraron un niño llorando en el auto, la buscaron a la madre estaba bailando, el niño llorando, desconsoladamente encerrado en un vehículo. Y eso en los casos más inofensivos. Hay casos que las criaturas han muerto en un incendio y los padres bailando. Muy jóvenes para darse cuenta, muy pronto. Algunos dirán en el año número 1, en el año número 2 de la esclavitud, no se daban cuenta porque todo era color de rosas, no te atacamos, nos pagarás un impuesto muy pequeño nada más, tendremos de tanto en tanto, no te molestaremos, tú seguirás siendo rey, aparentaremos que está todo bien con tu ciudad. Y solo pagarás unos pequeños impuestos, no se daban cuenta. En el año número 5, número 6, número 7, todavía no caían en cuenta. Bueno, pastor, tal vez en el año número 7 comenzaron a darse cuenta, pero no sabían cómo hacer para rebelarse. Alguien hoy se da cuenta que la droga le hace mal y ahora no sabe cómo hacer. Alguien hoy está en su año número 6 o en su año número 7 de esclavitud y no sabe cómo rebelarse. Alguien hoy está en su año número 6 o su año número 7 de sus estudios que se da cuenta que si no termina de estudiar, el mundo se le va a hacer cuesta arriba de ahí en adelante, pero ya no sabe cómo hacer. Ahora se acostumbró al baile, se acostumbró al vicio, se acostumbró a la droga y no se acostumbró a sentarse y leer un libro. Ahora tiene que planear, ahora tiene que armar una estrategia. El año número 8, el año número 9, el año número 10 es el momento de planear una estrategia. El año número 8, número 9 se planea una estrategia. Son diferentes tiempos, tú divídelos como tú quieras. Es todo parte de un proceso en el que uno tiene que ser liberado de los fracasos que uno trae encima. Fracasos familiares, fracasos sentimentales, fracasos en la economía, fracasos en los estudios, fracasos en los vicios, fracasos en la vida espiritual. Planear una estrategia. Y aún cuando ya tú tienes una estrategia, sabes cómo hacer, sabes que si vas a una chacra de jóvenes adictos tal vez te ayuden, sabes que si vienes a una iglesia tal vez te vaya bien, sabes que tal vez si pides ayuda o apoyo con profesores quizás puedas entender lo que no entiendas en tu carrera, en tus estudios. Tal vez si buscas ayuda en profesionales quizás puedas mejorar la situación en la que te encuentras. Y el año número 10 y el año número 11 es el año de animarse, de sacar valentía.
de tomar esa valentía. El año número 12 es de actuar. El año número 13 ya se lo cuenta más. Es tarde y las cosas salen mal. El año número 12 entonces Dios le dije como parte y el tiempo de su voluntad, el tiempo de su propósito. ¿Por qué el año número 12? Porque todos los demás años son de todo un proceso en el que uno se da cuenta, en el que uno se revela, en el que uno planea una estrategia, en el que uno luego busca fuerzas para hacerlo y luego lleva a cabo esa voluntad. El año número 12 es el año de la victoria, el año de la voluntad de Dios. Dice la Escritura que así el Señor elige 12 apóstoles, porque esa era la voluntad de Dios. 13 no, 13. Algunos tal vez estaba de sobra, algunos se habrán puesto ahí. El Señor dijo, no, 12 nomás. Tú y yo, pero tú afuera. Solo 12, solo 12. 12 fueron las tribus de Israel. Sobraba una tribu, porque ciertamente de José nacieron 2 tribus. Eran 12 hijos de Israel. Eran 12 los hijos de Israel. Y uno de sus hijos fue a Egipto, ese se llamó José y tuvo 2 hijos. Uno se llamó Efraín y Manasés. Ahora eran 13, sobraba uno. Entonces el Señor dijo, no puede sobrar uno. La tribu de Leví, esa me servirá, me honrará. Y entonces ellos serán los que sirvan, los que canten, los que estén en la iglesia, los que limpien, los que sirven el tabernáculo. Ellos no tendrán herencia, ellos no tendrán territorio, ellos serán hombres santos. Y dividiremos todo el territorio en 12 tribus. La de Leví no tendrá territorio. Leví es el que anuncia, Leví es el que comunica la voluntad de Dios. Y volvieron los 12 a ser 12, a pesar de que 2 hijos de José toman tribus y terminan siendo 13. Dios dice, no, Leví no será tribu, Leví serán hombres santos y mujeres de Dios, hombres que busquen la bendición. 2 será la voluntad, 2 será el propósito, 2 será el tiempo. Dice la Escritura entonces que durante más de 12 años les sirvieron. Y en el año número 13 dice la Escritura así. Todos estos, dice la Escritura verso 2, estos hicieron guerra contra Vera de Sodoma, contra Birsa de Gomorra, contra Sidab de Alba, contra Sember de Seboín y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. 12 años. Y en el 13 se rebelaron. Era en el 12. Era un poco tarde. Y las cosas le salieron mal. ¿Por qué le salieron mal? Dice la Escritura que eran 5 reinos contra 4 reyes. 5 a 4. Si tú le dices al niño quién gana, 5 o 4, él dice 5. Pero en este caso perdieron. ¿Perdieron por qué? Porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando las cosas se hacen en la voluntad de Dios, ocurren en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? En este caso era el año número 12. Era el tiempo de la voluntad de Dios. El 13 era fuera del tiempo. Algunos aparecen en el año número 13 y dicen, ahora quiero ver qué es lo que Dios quiere conmigo. A los 60 años, el Señor te llamó a los 20 y estabas muy atareado, muy ocupado con tu diversión. Te llamó a los 40 y estabas muy ocupado con tu profesión. Y ahora que ya no sirves para nada, que quieres agarrar una escoba para limpiar la iglesia, ahora sí buscas a Dios. De todas maneras es válido. Dios te recibirá, pero no pretendas conquistar lo que hubieses conquistado a los 30, a los 40, con el tiempo que Dios te llamó. Si te llamó a los 40 es porque a los 40 será el esplendor de tu bendición. Si te llamó a los 50 será porque a los 50 el Señor mostrará lo mejor de sí para tu vida. Si te llamó a los 15, a los 20 o desde niño, es porque ese será el tiempo. El problema es cuando andamos fuera de tiempo. La bendición no aparece más. Dice la Escritura que estos reyes fueron a pelear en el valle de Sidim, que es el mar salado, en el mar muerto. Dice que había pozos de asfalto. Fue tan cruenta la masacre que comenzaron a correr. Ni siquiera se fijaban dónde pisaban. Algunos cayeron en los pozos de asfalto que había allí. Otros, los que lograron, los pusieron al monte. Aquel día fueron derrotados 5 reyes contra los 4 que le enfrentaban. Algunos dirán, ¿quiénes eran estos reyes? Estos reyes eran hombres fuera de la voluntad de Dios. ¿No te resulta conocida la palabra Sodoma? Sodoma, cuando alguien dice tú eres un sodomita, la palabra sodomita viene de esta palabra Sodoma. Sodomita significa homosexual.
viene de la ciudad de Sodoma. Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim eran ciudades, reinos, que se jactaban de ser liberales. Eran homosexuales, lesbianas, no les importaba nada, no tenían ningún valor moral. Ellos hacían lo que querían, como en estos días. Hay naciones que se jactan de ellos ser muy liberales, de aceptar cualquier cosa. Ahora, ellos eran capaces de vivir esa vida, pero no fueron capaces de interpretar el tiempo de su liberación. El tiempo de su liberación era antes. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Porque no estaban con Dios. Cuando uno está con Dios, toma decisiones tarde. Tomar decisiones tarde es como no haberlas tomado nunca. Cuando uno no está con Dios, toma decisiones mal. Cuando uno no está con Dios, se esfuerza y el esfuerzo no vale para nada, no sirve para nada. El esfuerzo es tirado a la basura. Toda esta gente se esforzó, se prepararon para la batalla, se ejercitaron, se entrenaron, tenían un plan, no tenían a Dios. Tiempo estaba lejos del tiempo de Dios. No estaban en la voluntad, no era el número 12. Ellos actuaron en el 13, ellos actuaron en su voluntad. El Señor dijo: venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Porque si yo hago mi voluntad, es como si estuviese solo, es como si me condenase al fracaso. Pero si camino en tu voluntad y tus tiempos, conoceré la victoria. Dice que ellos entonces actuaron mal. Actuaron en el año número 13, lejos de Dios. Hombres que no supieron establecer sus prioridades. ¿Sabes tú hacer las tuyas? ¿Cómo voy a ir a pelear para liberarme de un reino que me oprime si no me puedo liberar de los vicios? No me puedo liberar de lo que me golpea en mi corazón. No me puedo liberar del homosexualismo, del lesbianismo, de los placeres que me cautivan. Algunos dirán, bueno, solo eso. No es todo lo que te cautiva. Todo lo que te cautiva se enseñorea de ti. Lo malo, la violencia, el odio. Ellos no se pudieron liberar de lo malo. Ahora se quieren liberar de un reino. Primero es lo primero. Primero es liberarse adentro y luego te liberas afuera. ¿Cómo te podrás liberar de afuera si no te liberas de adentro? Hay países que han pedido su liberación. ¿Acaso no hemos luchado nosotros en nuestra nación por nuestra liberación? Y hasta el día de hoy recordamos a los héroes que nos han liberado de la opresión extranjera y del dominio de los extranjeros, pero todavía seguimos esclavos de nosotros mismos, de nuestra propia corrupción. Seguimos esclavos de nuestra propia ignorancia, esclavos de nuestra propia torpeza, esclavos de las ansias de gloria y de poder. Tú miras los que se candidatean a veces y yo los miro y parece que se les caen las babas por el poder, sedientos de poder, sedientos de poder. Lo único que quieren es poder. Dicen, queremos ayudar al pueblo, pensamos en la juventud. Desde que tengo uso de razón, todos los políticos que han pasado pensaban en el pueblo, en la juventud, en la educación, en la salud, en la seguridad. Nadie ha hecho absolutamente nada por ello. Y queremos liberar, queremos pelear con los de afuera. Y siempre encontramos un enemigo afuera. El peor enemigo lo tenemos adentro. El peor enemigo lo tienes adentro. ¿Tú qué piensas? Que tus familiares te oprimen y te buscan y te critican. Esos no son tus enemigos. El peor enemigo lo tienes metido en tus huesos, en tu corazón y en tu mente. Y hasta tanto tú no te libertes de ellos, es en vano que sigas tratando de hacer una cruzada por liberarte de los de afuera. Primero tienes que liberarte adentro. Estos reyes fueron a pelear, perdieron la guerra, perdieron vidas valiosas, dejaron hogares con niños sin sus padres, mujeres viudas, hogares destruidos. Estos hombres se llevaron todo. Dice la Escritura que cuando les llegaron noticias a Abraham, le dijeron, ¿sabes qué? Tu sobrino también se fue cautivo, su esposa, sus hijas, se lo han llevado absolutamente todo, lo han perdido todo. Esto le ocurre a una persona que camina fuera de los tiempos de Dios, fuera de la voluntad de Dios, que no conoce el número 12 como el número de la voluntad del Señor. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo sé, pastor, cuál es el tiempo de actuar cuando Dios te habla? Cuando Dios te dice, sal a predicar, hazlo. Cuando Dios me llamó a mí, yo sentí en mi corazón el llamado de Dios. Algo que me llamaba adentro. No el compromiso con una persona, con un hombre, con una iglesia. No, sentí el compromiso en Dios de hacerlo. Entonces comencé a predicar la palabra. Tenía un compromiso con Dios.
Y aún sigo actuando en el año número 12. Mi compromiso es con Dios. Nadie me obliga. Puedo mandar a predicar a otro pastor, puedo mandar a predicar, llamar a cualquier pastor del país. Ven, predica, haz lo que yo tengo que hacer. Pero mi compromiso es con Dios. Ve a hacer tú una cruzada de milagros, mientras yo tal vez me voy a pasear. Pero mi compromiso es con Dios. Cuando Dios te habla, la Escritura dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dice la Escritura que Adma, Seboín, Sodoma y Gomorra, Dios les habló y hasta envió ángeles del cielo que hablen. Pero ellos no quisieron oír. No había forma de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo saber cuándo es mi tiempo? Cuando Dios te habla. Cierta persona llegó a la iglesia y comenzó a escuchar la palabra. Y esta persona comenzó a codear a la amiga que la había invitado. Y le empujaba y le empezó a codear. Y la otra decía: ¿qué le pasa? Y en un momento se acerca y le dice: ¿qué te pasa? Y esta le dice: ¿quién te dijo que le cuentes toda mi vida al pastor? Le dijo. Y ella la miró y le dijo: yo no le conté nada. Es Dios que te habla. Tal vez tú dices: pastor, yo no sé cómo usted supo lo que me está pasando. Estoy lejos, en un país remoto, lo estoy escuchando por internet. ¿Cómo sabe? No soy yo, es Dios el que te está hablando, el que te está llamando. Es Dios el que hace que tu corazón entienda, se ponga sensible y obedezca su voz. Dice la Escritura que estos hombres actuaron fuera de tiempo y actuaron mal. El año número 12 es el tiempo de la voluntad de Dios, es el tiempo del propósito de Dios, es el tiempo de actuar, es el tiempo de la perfección de Dios en su obra, es el tiempo de actuar en bendición. La Escritura dice que hubo una mujer que tenía flujo de sangre. Esta mujer, para algunos dirán: ¿sabe Dios qué clase de enfermedad será esta? Una mujer puede saberlo bien. No solamente que tenía una enfermedad esta mujer, sino que para ella era una condena social. Algunos dirán: bueno, hoy en día hay soluciones para esto, hay tratamientos. En aquellos días, una mujer que tenía flujo de sangre no podía entrar al templo. Y con eso te digo todo. Una mujer que tenía flujo de sangre no podía servir a Dios, ni siquiera acercarse a Dios, porque había mandamientos tocante a esto. Entonces esta mujer estuvo durante mucho tiempo buscando que alguien la acepte, buscando de acercarse a Dios de alguna manera, pero no podía. La Escritura cuenta que esta mujer se había gastado todo su dinero en médicos, en tratamientos, en hechiceros, en charlatanes, todo lo que ofrecía una supuesta mejoría oscura. Dice la Escritura que durante 12 años esta mujer intentó ser sana. Lo intentó a su manera y nunca le salió bien. Yo sé que muchos de nosotros durante muchos años hemos intentado resolver las situaciones a nuestra manera y nada nos salió bien. Todo al revés. Y luego te frustras tanto que dices: al final no sirve si me esfuerzo, si no me esfuerzo, es lo mismo. Todo me sale mal. Esforzarse o no da ningún rédito. No paga bien. No trae bendición. Y hay veces que luego dices: mejor no hago nada, si de todas maneras las cosas no van a salir bien. Esta mujer durante 12 años intentó. En el año número 12, ella escucha que había un hombre de Dios que predicaba la palabra, que hablaba del reino de los cielos. Esta mujer entonces ahora entiende que tal vez esa era la respuesta de su agonía de 12 años. Dice la Escritura entonces que cuando esta mujer se esforzó por encontrarse con este hombre que hablaba de Dios, se encontró que toda una multitud le seguía, que eran cientos de personas las que le seguían por esas calles angostas. Cientos de personas, y no era imposible acceder a ellos. Dice que los discípulos incluso lo protegían al Señor, porque la gente lo quería tocar, la gente quería acercarse, la gente quería hablar. Era imposible al Señor atender a tanta gente, es imposible humanamente. Hay personas que a veces dicen: pastor, usted no sale a saludarnos en la campaña. Es imposible, a veces hay 5.000, 10.000 personas. ¿Cómo hablar y cómo atender a una por media hora? Que media hora no es nada, o por 15 minutos, cuando hay otros que también quieren contar sus experiencias. Y cuando tal vez el lugar donde estamos es aún pequeño,
no hay posibilidades de saludar a alguien. En algunas campañas hemos salido y he salido a saludar a miles de personas, una por una. Han sido cerca de la 1 de la mañana, más de las 12 de la noche, y todavía seguía saludando a la gente. Y en otros lugares prácticamente es imposible, humanamente imposible. La Biblia dice que el Señor caminaba, los discípulos le rodeaban para protegerlo, y cientos y miles de personas le seguían. Se iba al desierto, imagínate, en el desierto le siguieron al Señor más de 30.000 personas, 20.000 personas. Este era el número que le siguió hasta el desierto. Esta mujer entendió que tal vez ese era el momento de actuar. Dejó de lado el fracaso, dejó de lado los malos recuerdos, dejó de lado las frustraciones. Sabes, tienes que aprender a dejar de lado todo. Tú no puedes seguir caminando recordando que ibas antes a la iglesia, que dejaste de ir, que leías la Biblia, que dejaste de leerla, que cantabas a Dios, que dejaste de cantarle, que tenías un marido y que ya no lo tienes más, que tenías un hijo y perdió la vida. ¿Sabe Dios cuántas desgracias tuviste que enfrentar? Pero tú no puedes seguir adelante con toda la carga de las desgracias y de la maldición. Esta mujer podría haber pensado que este era un charlatán más, pero dijo, tal vez es Dios. Y estuvo dispuesta a olvidar los fracasos. ¿Estás tú dispuesta a esto? A través de los años he aprendido que una de las dificultades más grandes que muchos hombres y mujeres atraviesan es aprender a olvidarse de las frustraciones. Porque dicen, le digo a ellos, ¿por qué no sirves a Dios? No, si una vez que quise servir, después mi marido, que mis hijos, y después ya no pude hacerlo más. ¿Por qué no sales a predicar? No, si me acuerdo una vez que salí a predicar, me terminé peleando con la líder, con el otro, me dijeron que yo tal cosa, que yo tal otra, no. ¿Por qué no buscas un tiempo de prosperidad? No, si al fin de todo mi marido, que hace malos negocios, terminó regalando su auto, su terreno que tenía, se metió en deudas, pagó tarjetas de crédito excesivas. Entonces, uno de los males más grandes es que la gente no puede olvidar lo que pasó. Esta mujer tenía que de alguna manera hacerlo. ¿Cómo ir a buscar a una solución más sin pensar que podría ser un charlatán más, un mentiroso más, un engañador más? Esta mujer entendió que era voz de Dios la que le había puesto una esperanza en el corazón. Y dice que le siguió. Era imposible hablar con el Señor, pero ella dijo y se propuso en su corazón, diciendo, si tan solamente yo tocar el borde del manto, si tan solo yo puedo acercarme y tocarle el borde del manto, entonces seré sana. Dice la Escritura que esta mujer comenzó a abrirse paso. Era el año 12 de su aflicción. Ella no esperó más tiempo. Escuchó que estaba el Señor. Algún niño dirá, pastor, ¿cuál hubiese sido el año número 13? Dígame, porque esto es la historia que usted cuenta es del año número 13, del fracaso, del actuar fuera de la voluntad de Dios, sin la bendición de Dios, sin hacer las cosas bien, sin atender primero lo primero. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su perfecta justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. El buscar primero lo primero. Estos hombres fracasaron no solo por no actuar en la voluntad de Dios, sino porque no supieron buscar lo primero, que era la bendición del cielo. Para esta mujer, que hubiese sido actuar en el año número 13, hubiese sido dejar pasar esa oportunidad diciendo, no, es tanta gente, aparte de mí ni me van a atender, y seguramente voy a tener que viajar tanto. Además, si Dios quiere sanarme, me sanará mañana, otro día. Cuando tenga más tiempo voy a ir. Ahora no puedo. Justo ahora cumpleaños mi hija, justo ahora mi marido está en la cosecha, justo ahora tengo que atender la casa, justo ahora tal cosa, justo ahora tal otra, justo ahora el otro asunto. Esta mujer dijo, no, si él anda por aquí cerca, y si el Señor permitió que yo escuche esto, por algo será. Para ella, el año número 13 hubiese sido actuar después. Tenía que actuar en ese mismo instante en el que la bendición se acercó. En este mismo instante, tú has escuchado por casualidad este mensaje. En la radio, un compañero que te dio este mensaje, no lo sé. A través de internet. En este mismo instante tú tienes que tomar determinaciones sabias
y será tu año número 12, el año de la bendición, el año de las decisiones benditas, de las decisiones fructíferas, el año de la liberación. Dice que esta mujer entonces se acercó y se abrió paso entre la multitud. No le importó, podría haber dicho mañana, entre hombres, entre mujeres, niños, en las calles polvorientas. Esta mujer empujaba a uno, empujaba a otro, lidiando con sus dolores. De repente se vio tan cerca y dice que estiró su mano, tocó el borde del manto y se fue. El Señor dice que hizo unos pasos más y se detuvo. Dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos que le rodeaban. Le dijo, maestro, la multitud te aprieta, todos te golpean, te tocan la cabeza, te empujan, te acarician, te tiran el vestido. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Los discípulos no miraban como diciendo, ¿qué es lo que hablas? El Señor dijo, no. Alguien me ha tocado con fe, porque sentí que virtud, poder salió de mí. Esta mujer estaba completamente sana, aleluya, y libre. Luego dice que esta mujer, temerosa y con miedo, se acercó y le dijo, yo te he tocado. Estaba completamente sana. La multitud le apretaba. Pero él dijo, yo sentí que virtud salió de mí. Alguien me ha tocado con fe, dijo el Señor. Muchos vienen a la iglesia, pero has venido tú con fe. Muchos escuchan este mensaje, pero ¿puedes tomar tú las decisiones que cambiarán tu vida para siempre? ¿O serás uno de los que aprietan, de los que estorban, de los que molestan, de los que solo acompañan? El Señor no tiene que ser un acompañante en tu vida solamente. El Señor tiene que ser el que cambie tu vida para siempre. Hacía 12 años. Esta mujer no conoció nunca el año número 13. Esta mujer conoció el año número 12. Cuando él se le contaba a sus nietos su experiencia del milagro, le decía, y durante 12 años sufrí, y en el año número 12 fui liberada. ¿Sabes a dónde iba el Señor? Algunos dirán, ¿usted sabe, pastor, a dónde justo iba él? ¿Tan ocupado y tan atareado? Sí, lo sé. ¿Quieres que te lo cuente? Dice que el Señor iba en ese momento por aquellos caminos a la casa de un varón llamado Jairo, porque resulta que él lo fue a buscar de lejos, y este era un hombre importante de la iglesia, de la sinagoga, y le dijo, mi hija está enferma, pero si tú vienes y me ayudas, mi hija puede sanarse. Entre que el Señor escuchó esta historia, estaba tan lejos, y fue en el camino, sanó a uno, sanó a otro, habló con uno, habló con otro. Y dice que Jairo esperaba, ¿en qué momento va a ir a mi casa? Entonces de repente alguien llega de su casa y le dice, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Dice que Jairo, desahuciado, su rostro cambió. Imagínate la muerte de una hija. Su rostro cambió. El Señor lo miró porque sabía que él debía ir a la casa de Jairo, pero entre tanta multitud, tanta necesidad, algunos dicen, sí, Dios está tan ocupado, a veces yo siento así, como que está tan ocupado que atiende a todos, menos a mí. El Señor no se olvida de nadie. Dice que el Señor le miró, que su rostro cambió y que le dijeron, tu hija ha muerto. El Señor dijo, tu hija no ha muerto, sino que duerme. Y de eso a despertarla. Y dice que Jairo se quedó confundido. Los demás decían, no le hagas burla a este hombre que está en desgracia. Mas dice que el Señor siguió caminando hasta llegar a aquella aldea. Cuando llegó a la aldea, toda la gente y los parientes salieron a consolar a Jairo. Y le dijeron, murió la niña, entre que tú buscabas una salvación, una cura. Y el Señor miraba toda la desgracia, el llanto, tirándose tierra. Era una costumbre en la antigüedad tirarse tierra en la cabeza, romperse los vestidos. El Señor dijo, no, calma, la niña no está muerta, la niña duerme. Y todos le decían, charlatán, mentiroso, si está muerta. El Señor dijo, mostradme dónde la pusieron. Y dice que lo llevaron con confusión, con incertidumbre los padres, hasta la habitación donde la niña yacía, donde estaba acostada, allí tendida, muerta. Y dice que el Señor hizo pasar a los padres, cerró tras ellos la puerta y le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que al instante la niña suspiró y se incorporó y se levantó y sus ojos se abrieron. Los padres no podían creerlo. Cuando la niña salió caminando afuera, imagínate los que lloraban.
Los que hacían terrible escándalo, ahora más escándalo porque un muerto caminaba. A un niño le voy a preguntar esto. ¿Cuántos años tú crees que tenía esa niña? ¿13? ¿11? ¿10 años? Y algún niño dirá, no, pastor, si usted habló mucho del 12, debe ser que tenía 12 años. Tenía 12 años. Era el tiempo de hacer un milagro en esa familia. Era el tiempo de hacer un milagro en esa aldea. Era el tiempo de mostrar al mundo que el poder de Dios es ilimitado. Este es el tiempo de mostrarte a ti que Dios te puede llevar una vida aún de mayor bendición, de mayor gloria, de mayor victoria y esperanza. Aleluya. ¿Qué podríamos decir del año número 12? En el año número 12 dice la Escritura que el Señor fue al templo a los 12 años. Era la primera vez que comenzó a enseñar a los doctores de la ley. Todos quedaron maravillados. ¿Qué podríamos decir del año número 13? En el año número 13 se circuncidó Ismael, una persona que supuestamente iba a ser el heredero de la bendición de Abraham. Mas Dios le dijo, él no será tu heredero. Circuncídalo porque lo voy a bendecir. Pero mi pacto será con Isaac. Que el año número 13 fuera del tiempo, fuera de la voluntad de Dios. El año número 12, la perfección, la voluntad de Dios, el actuar y ver el éxito. No vamos a repetir todos estos nombres porque apenas pude pronunciarlos algunos. Cuenta la Escritura a partir del versículo 5 y dice en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Rafaitas en Azariot, Kernaín, a los Susitas en Am y a los Emitas en Sabek, Kiriataín. Y así continúa enumerando a todos los reyes. Tú dices, ¿por qué le hizo tantos nombres tan difíciles? Es para que tú te tomes una idea de todos los reyes que venían ellos derrotando. Una cantidad impresionante de reinos. Luego separaron 5 contra 4. 5 reinos contra 4. Dijeron, vamos a resistirles. Y los vencieron. Sodoma, Gomorra, Alba y Seboín. Y dice la Escritura que el otro reino, el cual era Zoar. Continúa la historia contando así. Luego dice, a partir del versículo 10, en el versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra y de todas sus provisiones y se fueron. Dice luego la palabra así. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Col, hermano de Anet, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Era la voluntad de Dios que ellos se rebelen contra la adversidad? Claro que era la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivas más así. Dios quiere que te rebeles. Cierta mujer tenía ataques de pánico terribles. En un momento se rebeló contra eso. Pero sin embargo perdió. Siguió los ataques de pánico y si antes tomaba un medicamento, ahora tenía que tomar 2. Y si antes no podía salir apenas al supermercado, ahora ni siquiera podía salir ahí, tenía que mandar a alguien a hacer las compras por ella. Sumado a la tristeza, la depresión, la agonía. Es difícil para alguien que no ha sufrido algo así ponerse en el lugar. ¿Cómo es difícil para alguien que no ha perdido un hijo ponerse en el lugar de alguien que lo ha perdido? Pero sin embargo esta mujer se rebeló, pero se rebeló mal. Sin la bendición de Dios. Actuó en el año número 13. Fuera de tiempo, fuera de término, fuera de expectativas. Condenada al fracaso, esfuerzo perdido. Esfuerzo que en lugar de ayudarte te hunde más. Pensemos un poco. Cuando los reyes salen a la guerra, tenían ciudades, tenían riqueza, tenían alimento, tenían hijos y tenían esposa. Cuando ellos salen, están por salir a la batalla. Cuando ellos deciden pelear y les va mal, vuelven, las ciudades estaban destruidas, no tenían riquezas, no tenían comida, alimentos, no tenían esposas, no tenían hijos, no tenían siervos, no tenían ganado, no tenían nada. Parece que el esforzarse les significó perder aún más. Era la voluntad de Dios que se rebelen. Es la voluntad de Dios que tú te rebeles a la situación que vives. Pero rebélate en el año número 12, no en el año número 13, no fuera de la voluntad de Dios. Rebélate bien,
Algunos jóvenes dicen, sí, yo soy rebelde, dice, me paro los pelos así, soy rebelde, terrible soy. Rebélate contra la droga, rebélate contra el vicio, rebélate contra la miseria, rebélate contra la ignorancia, rebélate contra un país que está condenado a la corrupción, así, circular, cíclica, viciosa. Pasan 20 años, seguimos estando parados en el mismo lugar que 20 años atrás. Rebélate contra la tristeza, rebélate contra la depresión, rebélate contra la agonía, contra la maldad, rebélate contra Satanás. Dice, yo soy rebelde, dice, y le sirvo al diablo. Así decía uno, yo le sirvo al diablo, dice, porque prefiero ser un gobernador de las tinieblas antes que un siervo de Dios, dice. Claro, dijo él, Dios que me ofrece, ser un siervo no, yo prefiero ser gobernador. No importa si es de las tinieblas o del infierno. Bueno, tú piensas que te van a recibir allí y vas a tener tu reino. La Biblia dice que Satanás jamás soltó a sus presos, jamás liberó a uno de ellos. La Biblia dice que Satanás jamás tuvo misericordia de sus esclavos. Satanás no tiene segundo ni tercero. El reino de las tinieblas es terrible, es devastador. La traición en el reino de los cielos, el amor es un valor importante. Tú amas porque la Biblia dice que Dios es amor. Cierta vez mandaron a unos misioneros a predicar a un lugar, a una tribu, y los misioneros comenzaron a traducir la Biblia al idioma de la tribu. Finalmente, después de mucho esfuerzo, sacrificio, dice que ellos comenzaron a contarles la historia de la traición de Judas. Cuando Judas, haciéndose el amigo y el discípulo, le clavó un puñal por la espalda, lo traicionó y lo entregó a Cristo a la muerte. Dice que le iban contando los misioneros, y cuando llegaron a la historia de Judas, todos empezaban a reír y a festejar. Los misioneros decían, ¿qué les pasa a estos? Él les hablaba del amor, pero dice que nada les importaba. De la misericordia, la parábola del samaritano que se bajó, y a un desconocido que yacía en el camino, enfermo, golpeado por ladrones, casi moribundo. Dice que el samaritano se detuvo, gastó su tiempo, su esfuerzo, lo subió a su cabalgadura, curó sus heridas con aceite y con vino, lo llevó hasta un hotel. Le dijo al hotelero, aquí tienes para pagarte lo que él va a estar ahí hasta que se recupere, y si algo está de más, descuéntalo a mi cuenta, y cuando yo vuelva otra vez te lo pagaré. Esa es la historia del buen samaritano. Esta no les importaba. Cuando ellos escucharon de que Judas era un traidor, dice que se alegraban terriblemente. Luego el misionero les preguntó, ¿pero qué les pasa? Y ellos le contaron que para su tribu uno de los valores más altos era la traición. Digamos que el que era traidor era bien visto. Tú tenías que ser muy traidor y engañar a todos, y entonces te miraban como un héroe. Entonces para ellos Judas era un héroe. ¿Cómo hacerles entender a esta gente que Judas estaba mal? Para el reino de los cielos el amor es un valor maravilloso. El perdón, la misericordia. Para el reino de las tinieblas, la traición, la herida, la angustia, el llanto, las lágrimas, la traición, el ardor, el fuego. Eso es un valor excelente para ellos. Entonces, cuanto más hagan sufrir a sus presos, mejor se sienten. Era el tiempo de rebelarse, era el tiempo de rebelarse, era el tiempo de cambiar, era el tiempo de cambiar, era el tiempo de dejar de ser esclavos. Claro que era el momento, pero ellos tomaron la decisión lejos de Dios. Ellos tendrían que haber oído la bendición de Dios y haber cambiado con otras armas. En el año número 12, que simbólicamente es el tiempo de la fe, dice la Escritura que entonces Abraham escucha esta historia. Y aquí está lo más importante de esta historia. Dice la Escritura así, ya terminando este capítulo 14. Y oyó Abraham, en el verso 14, y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. ¿Cuántos? Los niños, ¿cuántos? ¿Qué número escucharon? 318. Ahora, 5 reyes, con todos sus ejércitos respectivos, con su maquinaria para financiar, para armar sus herramientas de guerra, se pararon contra 4 reinos y no los pudieron vencer. Y de repente Abraham juntó a 318 personas y salió a perseguir a los reyes. Es increíble.
Para los hombres de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín y Zoar, este era el año número 13. Actuar mal, actuar fuera de tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Gastar las fuerzas. Algunos dicen voy a construir mi casa y otra, y otra, y otra, y aquí y allá. Dice la Escritura que un hombre dijo así: he ganado mucho dinero y tuve que agrandar mi granero, mi cuenta bancaria creció, y mi cheque, mi tarjeta de crédito, mi auto, tengo que más y más y más. Sin embargo, vino una pregunta del cielo y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir por tu alma, ¿y qué darás en recompensa de ella? Tus días son cortos y tú caminas sin Dios. Para estos hombres, era el año número 13. Actuaban en desobediencia, fuera de tiempo y sin Dios. Pero para Abraham era el año número 12. Fue con 318 hombres y dijo: si mi pariente está lejos, prisionero, yo iré a ayudar a mi pariente. Tal vez tú no puedas cambiar la historia. Tal vez tú digas: pastor, yo soy viejo, del 13, todo me sale mal. Yo me esforcé, quise prosperar, lo perdí todo, quise sanarme, empecé a tomar medicamentos, me rompió el hígado, ahora tengo el problema que tenía antes, más el problema del hígado. Hay gente así, dijo: pastor, traté de arreglarme una cosa y se me empeoró otra. Pero aquí somos muchos, Abraham. Muchos hombres y mujeres de fe que oraremos por ti, que saldremos a pelear la batalla. Porque aunque tú no te hayas podido liberar por ti mismo y no te hayas podido rebelar contra tus vicios y tus aflicciones, es la voluntad de Dios que tú no sigas sufriendo más, que tú te liberes, que tú entres a tiempos mejores. Y tú dirás: yo nunca pude hacerlo por mi propia fuerza, todo me salió mal. Pero dice que Abraham estuvo dispuesto a ayudarlo. Abraham y los suyos. No era solo Abraham, todos los que estaban con él sabían que las decisiones mal tomadas vienen para peor. 318 hombres junto a Abraham y salió a perseguir a los enemigos. La historia cuenta así, termina diciendo así: y cayó sobre ellos de noche. Cuando menos se esperaba el enemigo, cayó Abraham, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Esto también es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y le damos un aplauso glorioso, glorioso, y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Yo te invito a que te pongas de pie hoy. 318 hombres. Lo que no pudieron hacer ejércitos de desobedientes y de personas que actúan fuera de la voluntad de Dios con su propia fuerza en el año número 13, lo puede hacer un puñadito de hombres y mujeres que actúan en el año número 12, cuando deben actuar en la voluntad de Dios. Dice la Escritura que se ocurrió un gran milagro en el desierto. Se multiplicaron unos pocos panes, 5 panes y 2 pececillos. Todos quedaron perplejos, maravillados. El Señor luego dijo: vayan y recojan todo lo que sobró. ¿Sabes cuántas canastas recogieron? 12 canastas. ¿Por qué mandó a recoger eso el Señor? Cuando vieron ellos 12 canastas, ni una más, ni una menos, entendieron que todo esto había sido planificado por Dios, preparado por Dios. Esto que tú escuchas no es parte de la casualidad. No es casualidad que estemos en este lugar. Podría haber nacido yo en la China y tú en Europa. Yo nací aquí y tú aquí. Podría haber nacido yo aquí y tú aquí, con 50 años de diferencia o 100 años. Jamás nos cruzaríamos. Jamás tú podrías oír mi voz. No hay casualidades en Dios. Cuando ellos recogieron las canastas, dijeron 12. Y somos 12 discípulos. Y son 12 tribus de Israel. Y que todo esto estuvo planeado. Todo estuvo planeado desde el principio. Yo quiero hacer una oración por ti. La Biblia dice: desde el vientre de tu madre te escogí. Te puse nombre. Mío eres tú. Si alguien está entendiendo esta palabra y quiere aceptar a Cristo en su corazón o reconciliarse con Él, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte
y a serte fiel. Quiero rebelarme contra toda adversidad de tu mano y con tu bendición, para que todo me vaya bien. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.